tardes a toda la audiencia de la radio. Un placer estar nuevamente por acá, presencialmente. Lo hemos hecho eso es bueno. Por vía telefónica, pero la presencialidad ya se extrañaba. Exacto. Correcto, sí, bueno, la pandemia, sobre todo por la pandemia, ¿no? Más allá de que usted también tiene obligaciones, digo, en Mendoza por el cargo que ocupa, pero mucho tiempo fue por teléfono por la pandemia. Sí, tal cual. Tuvimos que cuidarnos y bueno, adaptarnos a las medidas que rigen ahora en el momento, ¿no? Por esta situación de pandemia. Correcto. Y que esperemos que, bueno, podamos seguir así. Esperemos que así sea. Bueno, diputado provincial, decía bien Laura, de la UCR Frente Cambia Mendoza. Diputado, la idea es consultarle sobre justamente la labor, el trabajo que viene realizando el último tiempo. Y antes que nada, el fin de preguntarle por una actividad interesante en la cual estuvo el viernes participando, el cibercrimen, entre otros ítems que alguna vez hemos hablado con usted, ha tenido proyectos relacionados al tema, ¿no? Así es, bueno, como bien decís, hemos venido trabajando a la par de los proyectos personales, ¿no? Siempre se van desarrollando también los proyectos que manda el oficialismo, en este caso el gobernador Rodolfo Suárez, que hace que la labor en las distintas comisiones que uno tiene, que integra, ¿no? También genera atender esos proyectos que, bueno, siempre marcan la agenda, en lo que es la agenda de gobierno. Puntualmente, relativo a este encuentro, fue un encuentro internacional de cibercrimen y de ciberseguridad que está vinculado lógicamente a lo que hoy en día nos pasa por este avance de la tecnología, ¿no? Que hoy lo tenemos tan arraigado en nuestra vida cotidiana, en lo más, hoy pensemos que hace 10 años atrás capaz que esto no existía y hoy lo notamos como que es parte de nuestra vida realmente, redes sociales, comunicación, todo internet, ¿no? La evolución que ha tenido. Entonces, en ese aspecto, bueno, fuimos parte de este encuentro, internacional, que contamos con autoridades de nuestra Corte Suprema. El presidente estuvo Dalmiro Garay, el doctor Dalmiro Garay, el ministro José Valerio, que es el ministro encargado del enlace en la justicia penal provincial, el procurador Gulé y un montón de expositores nacionales e internacionales de alto nivel que, bueno, explicaron y avanzamos sobre esta temática que actualmente hoy lo vemos tan cotidiano, ¿no? Estafas virtuales, acosos, tanto de bullying como de acoso sexual. Nosotros puntualmente, en lo que respecta a eso, y presentamos una modificación a nuestro código de faltas, donde hicimos el planteo de la figura del ciberacoso y del acoso sexual pero cibernético, y de la divulgación de imágenes que tienen un contenido sexual cuando no cuenta con el consentimiento de una de las partes. En este caso fue el proyecto vinculado a la modificación de nuestro código de faltas, nuestro código contravencional. ¿Por qué? Porque lógicamente, como diputado provincial, a mí me faltan herramientas, yo no tengo la competencia para modificar el Código Penal, donde sí prevé un delito, ¿no? Y prevé una sanción mucho más importante, ¿no? Que, bueno, incluso la prisión y la reclusión. Nosotros, en nuestro caso, estar limitado y tenemos nuestro código contravencional, bueno, nos ajustamos a la competencia nuestra, tipificando ciertas contravenciones, pero queremos ser esa punta de lanza que rompa este tema, ¿no? Y empiece a trabajarse y ponerse en el tapete estas situaciones que son tan cotidianas, ¿no? Tanto con hombres como mujeres, como hombres también, ¿no? Y ni hablar después la comisión de los delitos puntualmente en lo que respecta a transacciones bancarias y un montón de estafas que se generan día a día a través de redes sociales, mismo WhatsApp. ¿Cuántas veces nos hemos enterado de que una persona vende dólares supuestamente a través de su WhatsApp personal y no es él, no es esa persona? Eso cotidianamente vemos un montón de imágenes y seguramente lo han hackeado. Alguna otra que no, pero bueno, en gran parte se hackearon esas cuentas y bueno, para la justicia hoy en día queda un gris, queda una zona donde las herramientas que contempla el Código Contravencional, el Código Penal, no le da las herramientas, valga la redundancia, las herramientas necesarias para poder
a intervenir y actuar en esta situación. Entonces, es de suma importancia que nosotros vayamos ayornándonos a esta realidad y que estemos frente a este avance esa vorágine tan rápida que ha generado la tecnología, estemos a la altura de las consecuencias para darle todos los mecanismos a la justicia para poder intervenir y en mejor lugar poder prevenir este tipo de situaciones. Bien. Usted particularmente, más allá de los proyectos que ha presentado en su momento y que hemos hablado y demás, pero centrándonos en esto del cibercrimen en líneas generales, en la actividad que participó el viernes, ¿cómo cree que hay que prevenirlo, no? Porque se habla mucho, yo diría que hasta inclusive... No de más, porque es evidente que de más no es, porque los hechos siguen pasando, ¿no? Una y otra vez y se van renovando. Encima cambian las modalidades y el fin es el mismo, estafar a la gente, por ejemplo, uno de los casos. Pero digo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se previene desde su óptica esto, ¿no? Con la gente, que también no es lo mismo alguien de la tercera edad que alguien más chico también. Bien, ahí Joaquín, lo que hay que distinguir que ese cibercrimen fue un título genérico que abarca, ¿no? Abarca los delitos cibernéticos, abarca el ciberacoso, abarca el bullying, que también se trató en este congreso, donde hoy vemos que ya el bullying, que la diferencia con un acoso es que el acoso hay una persona mayor o de otro género frente a una persona menor o de distinto género. Ese es el acoso sexual puntualmente, ¿no? Pero el acoso o el bullying es cuando hay una paridad en las dos personas. Es decir, que generalmente se da en las escuelas, en los colegios, ¿no? En los adolescentes, nuestros niños y niñas. Entonces, en ese sentido, ha habido una evolución, porque antes vos sufrías un caso de bullying, estaba circunscripto prácticamente al cumplimiento de las horas de educación, ¿no? En la hora del colegio. Hoy en día, con la tecnología, la red social, las redes sociales, te funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana, o sea, es permanente. Entonces, esto nos implica que, como decíamos, tenemos que ir ayornándonos a este tipo de situaciones, y que no van únicamente con una conducta o un reproche, ¿no? Una sanción puntualmente, porque en este caso hasta nos encontramos con menores de edad y muchas veces sabemos que, bueno, hay una inimputabilidad actualmente que rige por nuestro Código Penal. Entonces, sí tenemos que ver en este contexto de los expositores, también empezar a analizar y establecer políticas públicas en la prevención, es decir, en la atención de los mecanismos dentro del colegio, dentro de un club, dentro de la misma familia, para prevenir y para poder ir erradicando este tipo de situaciones, ¿no? Capacitando. Hablamos puntualmente del bullying, pero llevándolo a otro contexto también en nuestros ancianos de tercera edad, que son tan frágiles ellos, ¿no? Sí. En este contexto, en este avance. Hoy nos encontramos con un home banking, con una billetera virtual, con el cajero mismo, ¿no? Que por ahí hasta a uno nos cuesta. Imaginémonos con las personas de tercera edad, que se tienen que ayornar, pero a una evolución que es desmedida. Entonces, yo creo que tenemos que ir no solamente con la sanción y el reproche a este tipo de conductas, ¿no? Cuando son puntualmente un delito, pero sino también en la prevención y en la preparación para las personas que van a utilizar estas herramientas, para las que van a estar vinculadas con los menores, para las personas que están vinculadas. Ahí hay que actuar fuertemente para prevenir estas circunstancias. Se viene realizando esta prevención, ¿no? Puntualmente, pero creo que no la hemos tomado con la debida seriedad, incluso ni las instituciones bancarias la han tomado con la debida seriedad para ponerlo en el tapete y poner en conocimiento de toda la población este tipo de situaciones que nos puede pasar a cualquiera. Bien, ¿y qué tan avanzado está el trabajo que ustedes han venido realizando con respecto al tema? Puntualmente, en lo que respecta a esta modificación del Código Contravencional, bueno, ahora lo estamos trabajando en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que es la comisión que una de las más importantes, donde pasan los temas que tienen mayor trascendencia, ¿no? Porque lógicamente hay que ver que eso no afecte en nuestra Constitución, que no afecte normas que ya están vigentes. Y en ese trabajo de la comisión se está interactuando también con los miembros del Poder Judicial, porque lógicamente implica darle una mayor atribución en este caso, los jueces contravencionales e incluso jueces de paz que tienen la competencia contravencional cuando nos hablamos de distritos alejados. Por ejemplo, el juez de Real del Padre, el juez de paz de Villatuel, que ellos tienen esa
esa competencia anexada a un juez contravencional, ¿no? Entonces, también tenemos esa interacción, estamos teniendo esa interacción para que desde el Poder Judicial nos den el ok en las modificaciones y poder avanzar. Sabemos que va a ser poco, sabemos que, como decíamos, no alcanza para ser una sanción ejemplar, pero bueno, es como que queremos iniciar esta tendencia para que tomen el guante a nivel nacional y se pueda avanzar con las modificaciones. Bien, y viendo con buenos ojos, como expresaba recién, digo, ¿qué tanto estaría faltando para llegar al objetivo de ustedes? En principio yo creo que, bueno, ya ahora estamos a escasas sesiones, de la última es el 28 de diciembre, Sí. Creo que ya para el año que viene podemos llegar a tener ya por lo menos la media sanción en la Cámara de Diputados. Esto se ha trabajado, como te digo, con el Poder Judicial, con gente de CABA, Fiscalía que tiene a cargo los delitos de este tipo, y bueno, ya es una tendencia que creo que va a salir, creemos que para el año que viene, principio del año, ya por lo menos en lo que respecta a este tipo de contravenciones, la vamos a llamar contravenciones porque por ahora no son delitos, de lo que es la divulgación de imágenes de contenido sexual, sin el consentimiento de la parte, el acoso, el ciberacoso, ¿no? Estar permanentemente hostigando a una persona, no solamente sexual, pero sí cuántos casos nos encontramos de, por ejemplo, que han terminado después en femicidios, donde el acosador empezaba a provocar, a buscar la atención de otra persona de manera sin quizás contenido sexual, pero sí un hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no me contestás? ¿Viste? Ese acoso también lo podemos prevenir y lo vamos a contemplar en este Código Contravencional, en esta modificación al Código Contravencional. Entonces, en ese aspecto creemos, dando una respuesta a la pregunta, que ya a principio del año que viene contaríamos con la media sanción, por lo menos de la Cámara de Diputados, que es donde está presentado este proyecto. Bien, nos acompaña Adrián Reiche, diputado provincial de la UCR Frente Cambia Mendoza. Correcto. Bueno, cambiamos de tema, ¿no? Queda claro esto sobre el cibercrimen. Diputado, por otro lado, insisto, ¿no? Hace un poquito tiempo se puso en funcionamiento la Comisión de Análisis y Ajustes del nuevo Código Procesal Civil. Desde la ignorancia total le pregunto primero qué es esto, ¿no? Porque usted es abogado, aparte, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Bueno, en la gestión de Alfredo Cornejo, ahí se hicieron unas modificaciones sustanciales a nuestros códigos de forma, es decir, nosotros tenemos, todo ciudadano tiene los derechos y obligaciones que están contemplados en nuestro Código Civil, en nuestra Constitución, pero cuando hay un conflicto entre dos pares, dos justiciables, la ley, la Mendoza, tiene un procedimiento, cómo llevar adelante, sea un problema de medianería, un accidente de tránsito, un divorcio, una sucesión. Entonces, la provincia, como facultad que no le delegó a la nación, tiene la facultad de establecer el andamiaje, ese procedimiento por donde vamos a ir llevando esos derechos y obligaciones. Fue así que nosotros contamos con los códigos procesal civil, código procesal penal, código procesal laboral, código procesal de familia, y en esta gestión anterior se hizo una reforma sustancial en todos. Pensá que teníamos códigos de hace 50 años, donde ni siquiera teníamos internet, o ni siquiera teníamos computadoras, mejor dicho, porque los colegas, los abogados, hacían las presentaciones con las máquinas de escribir. Entonces, en ese contexto, bueno, se sancionó el Código Procesal Civil, la Ley 9001, en 2018, que generó todo un cambio, un avance, mayor oralidad, porque lo que se busca es que de un proceso que estábamos acostumbrados, que duraba 3, 5, 6 años, empezar a disminuir en ese tiempo, ¿no? Y los plazos, la verdad, que han bajado sustancialmente, con mayor oralidad, mayor inmediatez del juez. El juez generalmente antes pasaba que te caía un expediente, una circunstancia, una situación, y lo veía recién o conocía las partes al final de todo un proceso. Hoy en día es mucho más ágil y el juez está presente desde el inicio. Entonces, lógicamente que todo ese cambio, hay algunos desajustes que se han dado, porque bueno, fue un cambio de paradigma en la cabeza de todos los operadores de la justicia, el abogado, el juez, el auxiliar, el fiscal. Y bueno, se creó esta comisión puntualmente ahora con miembros del Poder Judicial, miembros del Colegio de Abogados, miembro del Ministerio Público Fiscal, miembro de la Defensoría, y bueno, en mi caso me tocó como legislador, como diputado, integrar esta comisión para generar un análisis y un reajuste de esas pequeñas falencias que
presentó estas modificaciones, ¿no? La idea es darle esta continuidad, seguir con este avance, mayor oralidad, mayor inmediatez, pero puliendo esos pequeños efectos que aparecen en todos los cambios, porque fueron cambios muy profundos, muy rotundos. Entonces, bueno, se está avanzando con esta comisión, puntualmente, que está integrada por todas estas personas que nombramos, representantes de estas instituciones, y cada 15 días se va analizando puntualmente los desajustes, las mejoras que uno quiere hacer, y vamos consensuando para generar el proyecto de ley para presentarlo posteriormente en la legislatura. Bien, y el objetivo, o sea, lo que persigue esta comisión, ¿qué sería? Es mejorar las falencias que presentó esta modificación. Es decir, si hay cabos sueltos por ahí, darle el ajuste correspondiente para que podamos seguir en el camino que se inició, que los plazos de los procesos duren menos. Bien. Porque, lógicamente, un derecho que no le llegamos en tiempo y forma no es justicia, ¿no? Entonces, la idea es cuanto menos tiempo, mejor. ¿Cómo ve el desarrollo de la justicia, ¿no?, que mencionó justamente ahí, para que se llegue a tiempo? ¿Cómo ve el desarrollo de la justicia últimamente con todas las causas que han habido, ¿no? Rimbombantes, como, no sé, el caso de Malargüe, se me fue el nombre. Abel Vázquez, la chica Nélida Villar. Nélida Villar, correcto. Bueno, Paula Toledo pasó hace no mucho también, que se volvió a determinar un nuevo juicio. ¿Cómo ve, digo, que por ahí se tarden tantos años, ¿no?, en encontrar, entre comillas, la verdad que ahí tengo que hacerte una diferencia. Sí. Primero, puntual, separar casos viejos como el de Paula Toledo o el de Nélida Villar, que demoraron más de 17 años. Eso para mí me parece aberrante. Sí. Primero, que pasó. Me pone la piel de gallina pensar en la manipulación de la prueba por parte de gente del mismo Poder Judicial. Tener que pasar eso, la revictimización de la familia, en este caso de Paula Toledo o de Nélida Villar, que también fue la Corte, llegaron a la Corte para decir, no, mire, vamos y hagan de vuelta un proceso. Es una cosa aberrante. Eso por un lado. Y después, por otro lado, con las nuevas también modificaciones al Código Procesal y la intervención del juicio por jurado. No nos olvidemos que en el caso de Nélida Villar la condena fue por juicio por jurado, no en el caso de Paula, porque bueno, hubieron circunstancias que no hacían incluirnos en lo que es el juicio popular. Entonces, centrándonos en el punto número 1, la verdad que es una situación de mal gusto, aberrante tener que sufrir esto. La verdad que no sé si es por capaz que las condiciones no sé, las condiciones económicas, las condiciones de inferioridad de una mujer, no te lo sabría decir porque tardamos 17 años nuestra justicia, ¿no? Yo creo que el avance de las perspectivas de género es sumamente importante. Eso yo lo defiendo, que no hay que hablar o mezclar la perspectiva de género con un feminismo, ¿no? Pero sí esa condición de igualdad que tiene que tener la mujer en todo momento, en el desarrollo de un trabajo y a la hora que la justicia te aplique justicia. Yo no sé si habrá sido por esa falta de perspectiva de género al tener una niña, una mujer, que con esas tabúes que existían en su momento, ¿no? Algo habrá hecho. Es una locura pensar eso y en manos de la justicia también. Entonces, en ese aspecto hay que diferenciarlo con los procesos nuevos que se han venido desarrollando, con la intervención del juicio por jurado, donde llevamos, creo que si mal no recuerdo, 17 juicios por jurados desde que se sancionó la ley, con condenas unánimes, ¿no? Condenando o absolviendo en algunos casos, pero realmente con una preparación, una investigación penal preparatoria de primera, porque eso te cambia la cabeza también, como decimos, a los operadores judiciales, pero también te hace intervenir al ciudadano de a pie, que no significa que no sabe de derecho, porque no se le está pidiendo a ese juzgado que analice y determine una tal o cual teoría, sino que determine con las pruebas que han ventilado, con las partes que son técnicos, ¿no? El abogado defensor, el fiscal, el juez, que es un profesional que es imparcial en este momento, ¿no? Que determine si existió o no culpabilidad de una persona. La verdad que eso hace también la participación ciudadana en la justicia en esta institución, no en este poder del Estado. Está bien que se involucre, ¿no?, en la justicia. Claro que sí, bien. Yo estoy totalmente de acuerdo, se tiene que involucrar, la justicia tiene que ser permeable a esto, porque si no lo teníamos como un poder estanco, cerrado, donde ocurrían
situaciones que no se daban a publicidad del ciudadano, no se rendía cuenta, como lo hace sí otro poder del Estado, como lo hacemos nosotros, en este caso a mí circunstancialmente como político, o como funcionario, como legislador, o un miembro del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, la verdad que esa intervención de la ciudadanía, que está contemplada en nuestra Constitución originaria del 56, la reforma del 94 la mantuvo, todas las reformas la mantuvieron, ¿no? La intervención del juicio popular, del juicio por jurados, y que hace que, bueno, en la práctica realmente hoy está circunscripto a delitos graves, ¿no? Homicidios agravados, femicidios, exceso del funcionario policial en su autoridad y un montón de contemplaciones del artículo 80 del Código Penal, pero bueno, porque había que ponerlo en práctica, no sé, teníamos que cambiar 124 años de ejercicio de una forma de desarrollar el derecho a darle intervención al ciudadano de repente, entonces había que ponerlo en práctica, por eso se está circunscripto en primer lugar a este tipo de delitos, pero la intervención del ciudadano, y no significa que le quite calidad o mérito a una decisión judicial, todo lo contrario. Sino no, porque aparte se los instruye, digamos, ¿no? Se les instruye, y ellos no resuelven en teorías de derecho, sino resuelven en la práctica. ¿Qué ocurrió con la prueba que se rinde? ¿Existió o no existió el delito? ¿Existió o no existió el homicidio? Eso es lo que se resuelve, ¿no? Perfecto. Bueno, diputado, muy amable por la visita. ¿Cómo se nos pasó el tiempo? Son ya casi las 5 de la tarde, le agradecemos por venir. Y bueno, seguro otro día la seguimos. No, gracias a ustedes, siempre es un gusto, y más un gusto estar de manera presencial, ¿no? Vernos las caras es diferente, así que gracias a ustedes, siempre a disposición para transmitir la tarea de la legislatura, lo que se realiza diariamente, bueno, y estar en contacto con la gente. Bueno, gracias. Ahí estaba Adrián Reche, diputado provincial de la UCR, Frente Cambia Mendoza.